Cambios de la materia. El día de hoy vamos a aprender cómo la materia tiene sus diferentes estados de agregación y cómo pueden cambiar entre ellos. Nosotros conocemos el líquido, el sólido y el gas, en el cuales comprendemos que tenemos varios tipos de ordenamiento de átomos. Por ejemplo, en el gas, las partículas se encuentran muy dispersas. Tengo un átomo aquí, tengo un átomo aquí, tengo un átomo aquí, tengo un átomo aquí. No se adapta a las superficies, entre paréntesis o entre comillas, porque es muy libre su forma de utilizarse. Es como el oxígeno, el CO2, se puede dispersar en múltiples ocasiones y puede estar en constante cambio de lugar a otro lugar en el que está. Por ejemplo, si nosotros abrimos la puerta, estas partículas van a salir totalmente libres, a menos de que se estén con cuidado o en formas de laboratorio, ¿no? Pero ese es el tipo de ordenamiento atómico que presenta el gas. En el caso del líquido, el ordenamiento están dispersos, pero aún así trabajan en conjunto. Por ejemplo, dentro de un vaso de agua, nosotros tenemos todas las partículas y sí se adaptan a la superficie. En una botella de plástico, el agua se adapta a la superficie en la que se encuentra. O por ejemplo, cuando nosotros tenemos, no sé, cemento ya de forma líquida, en el cual ya lo vamos a poder aplicar al lugar, también se adapta al lugar en el que nosotros lo estamos teniendo, ¿no? En el caso del sólido, el sólido no se adapta a la superficie, ya que es completamente pegaditos el ordenamiento de sus átomos es muy pegado para que pueda funcionar como tal. Nosotros, para poder cambiar y poder transformar de un estado de agregación a otro, se necesitan y tienen varios nombres, los cuales nosotros vamos a poder generar de un líquido a un gas, de un gas a un sólido, de un líquido a un sólido, y viceversa, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocemos el estado de vaporización o ebullición, en el que pasa de un líquido a un gas. Cuando nosotros estamos haciendo sopa, llega un punto de ebullición en el cual va a poder pasar esa agua que se encuentra dentro de nuestra sopa, va a pasar a estado gaseoso, que es lo que vemos que es cuando está muy caliente algo, es porque llega a su punto de ebullición o su vaporización y pasa alguna de las partículas que se encuentran ahí dentro, pasan a su estado gaseoso. Y eso lo conocemos como el estado de ebullición, en el que va a pasar de un estado de agregación líquido a un estado de agregación gaseoso. Y viceversa, cuando nosotros tenemos un gas, lo condensamos para que se genere un líquido. Por ejemplo, las nubes son de forma gaseosa, están en un estado de agregación gaseosa. Si nosotros, ellas se condensan y generan el líquido, que es la lluvia. Es una forma de poder expresar lo que es la condensación. Y en otros tipos de experimentos en laboratorio se utiliza la condensación para poder generar de un gas a un líquido, como el nitrógeno líquido, el cual les presenta propiedades completamente diferentes. Por ejemplo, el nitrógeno gaseoso no es tan frío como el nitrógeno líquido, que se encuentra de una manera súper fría, y para poderse llevar a su estado líquido se necesita muy bajas temperaturas, al contrario que la vaporización, que en general utilizan unas temperaturas muy altas para poder llevar a su estado gaseoso. Como otro ejemplo, o otros dos tipos de ejemplos, nosotros tenemos de sólido a gas. De sólido a gas se presenta una sublimación, que es cuando realmente no pasa el estado líquido y se genera un estado gaseoso de un momento a otro, que es la sublimación. A nosotros hacerlo en viceversa se le llama sublimación inversa o cristalización. Pues realmente el cristal como tal, que es un tipo de droga, se genera en base a la sublimación inversa, que es la cristalización, que es lo importante, y es muy difícil poder hacer un cristal 100% puro. Tú lo generas con un porcentaje de pureza de un 60% o de un
70, las mejores personas lo generan en muy alto porcentaje de pureza, pero es muy difícil, se pierde mucha cantidad de pureza o de tu compuesto o elemento, se pierde bastante al momento de tú hacerlo en cristalización, pero es una de las maneras más que se conservan las propiedades de la sustancia, ¿no? Okay. Al momento de nosotros llevar al mismo sólido que tenemos al líquido, se le llama fusión por las partículas o cualquier otro tipo de cosas. Y al momento de nosotros solidificarlo, se le llama solidificación. Por ejemplo, tú metes un vaso de agua a tu congelador y ese, por medio de la solidificación, se va a hacer hielo. Y al momento de tú sacarlo y que este mismo se convierta de hielo a líquido, se convierte en una fusión. Existen varios tipos de cambios entre propiedades físicas o propiedades extensivas e intensivas. Por ejemplo, un tipo de cambio que se genera es que ocupa mayor espacio o menor espacio. No sé si han visto que cuando meten una botella de agua llena, al momento de tú congelarla, necesita un poco más espacio de lo que ya tenía anteriormente, que es por eso que se hincha la botella de agua o llega hasta el tope y tú no lo tenías hasta ahí. Hay varios cambios de materia de propiedades y características, pero si bien estas características no van a cambiar, por ejemplo, tu punto de ebullición, esta característica como tal, que es una característica química, no va a cambiar. Y tu punto de sublimación, tu punto de fusión, esas son las cuales no van a cambiar y se van a mantener constantes.